soy Reina Velasco Guerrero y soy asesor jurídico victimal. ¿A qué te dedicas? O sea, ¿qué es lo que te especializas en estas asesorías? En esas asesorías. Uh-huh. Mira, me dedico a 2 temas. Uh-huh. Tengo la maestría en Derecho Administrativo y por experiencia trabajo con policías, Okay. todo el tema de procedimientos disciplinarios de policías y también todos los procedimientos que se llevan a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para atender a víctimas de violación de derechos humanos y de víctimas de delito. Uh-huh. Me dices que hay un problema con las esposas de los elementos de los policías que han muerto aquí en Michoacán. Me estás mencionando 4 casos, 4 municipios involucrados. Si podemos platicar primero de La Piedad, que me decías, cómo estuvo ahí. Sí, actualmente estoy representando a un grupo de esposas de elementos de la Policía Michoacán que perdieron la vida en el ejercicio de sus funciones, así como algunos lesionados. Uno de los temas que tengo es un accidente, la volcadura de una camioneta de la policía donde fallecen algunos elementos. Sucedió en La Piedad. Y luego tengo 3 elementos que fallecieron en un enfrentamiento en una huerta de aguacate en Salvador Escalante y elementos emboscados en Cualcomán y uno de los más recientes, el evento de Aguililla del 2019. Del 2019. El de La Piedad es del año... De 2015, el de La Piedad es 2015. El de Salvador Escalante, si no mal recuerdo, no tengo la fecha precisa, pero me parece que es 2017, al igual que el de Cualcomán. Muy bien. Me dices que ellas te buscaron a raíz de que saben de que tú trabajas con los policías. Sí, yo trabajo con elementos de policía desde el 2013, representé a policías ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, elementos de Policía Federal que fueron lesionados o que perdieron la vida, a las viudas. Y entonces trabajando con ellos llego a representar a víctimas aquí en el estado, las del tema del Granadazo, y entonces tengo varios representados que están actualmente en la Policía de Michoacán y empieza como a hacerse, a correrse la voz, como se dice, de hay un procedimiento que te da como víctima el acceso a una reparación del daño, y entonces justamente el año pasado se hace una reunión con viudas y elementos lesionados y es como empiezo a trabajar con ellos. ¿Y qué has encontrado en el camino y también en los expedientes de ellos? O sea, desde las investigaciones, las carpetas que se realizan en el Ministerio Público con la Fiscalía. He encontrado que en tema de atención a víctimas hay una deficiencia tanto de la misma Fiscalía como de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tendría que ser la encargada de asesorar a estas víctimas. Independientemente de si eres o no policía, no dejas de ser víctima. Entonces hay un desconocimiento total del tema de atención a víctimas. Para empezar, en la Fiscalía, en algunos de los casos te entrego el cuerpo de tu esposo y no vuelves a saber absolutamente nada. Para que nosotros pudiéramos empezar a trabajar con ellas, tuvimos que hacer solicitudes de información a la Fiscalía para que les dijera en qué estado se encontraban las carpetas, si había algún detenido, si se había judicializado, cuál era el estado, porque hay un desconocimiento. O sea, es como te entrego y ya después me desentiendo de la víctima. Incluso los mismos asesores jurídicos que les han nombrado a través de la Comisión de Víctimas, por ejemplo en el caso de Aguililla, jamás han tenido contacto con las víctimas. Entonces sí hay como esa falta de coordinación y además un desconocimiento total de la materia de atención a víctimas. Me dices que debe de haber una compensación o una reparación de daños. ¿Qué es lo que están buscando? Como víctimas del delito y como víctimas de violación a derechos humanos, la misma ley de víctimas te establece que tienes derecho, incluso el Código Penal cuando se trata de delitos, el Código Nacional de Procedimientos Penales te dice que debes de tener una reparación del daño. En el caso de delitos, pues lo tiene que hacer la persona que cometió el delito en tu agravio. En estos casos, en los 4 específicos de La Piedad, Salvador Escalante, Aguililla y Cualcomán, no hay responsables. En el tema de Aguililla sí hay identificados, hay órdenes de aprehensión, pero no se han cumplimentado. Entonces
al no haber esta posibilidad de que quien te causó el daño te repare, tiene que entonces entrar de manera subsidiaria la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es quien te tendría que estar reparando. Y a la fecha, ni el más viejo, que es del 2015, no ha recibido ni un solo ¿Compensación? compensación. O No. sea, ¿se les paga en dinero? Sí, ¿Becas es que el tema de la reparación del daño abarca rubros, que es una rehabilitación, medidas de compensación, que eso sí se traduce a un tema económico, no repetición, satisfacción, y cuando las víctimas solicitan, de hecho no se ha dado con ellos este tema de la reparación, primero porque las víctimas desconocen que tienen derecho a una reparación del daño. O sea, partimos desde ahí. Ya que lo saben, solicitamos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que iniciara el procedimiento de compensación subsidiaria. Es subsidiaria, ¿por qué? Pues porque entra como a sustituir a quien tendría que estar reparando el daño, que es pues, la persona que cometió el delito. Se hacen las solicitudes, se tiene que iniciar un procedimiento que realmente tendría que ser, entre comillas, rápido. La misma ley de víctimas te marca los tiempos en los que se debe llevar a cabo ese procedimiento. Ya se hicieron las solicitudes en estos 4 casos específicos, pero sí hay como esa traba de no, primero ya los evaluaron, pero no los han registrado en el Registro Estatal de Víctimas, no los han inscrito. ¿Por qué? Porque cuando se solicita la información a la Fiscalía, resulta que la Fiscalía dice, sí, esta persona sí está relacionada en esta carpeta de investigación, pero no emití el acuerdo en el que le reconocía la calidad de víctima. O sea, materialmente sí es víctima, pero en la letra o en el papel no le he reconocido la calidad. Nosotros ya lo solicitamos y le pedimos a cada una de las fiscalías regionales que hiciera lo conducente y que emitiera los acuerdos. No los han emitido. Y realmente no los han emitido porque hay ese desconocimiento incluso en una fiscalía, si fue así como de, déjame preguntarle al Ministerio Público de Litigación cómo tengo que hacer el acuerdo. Y si no me meto en un problema al emitirte el acuerdo, o sea, no tendrías que tener un problema porque es un derecho de la víctima que inmediatamente tú le reconozcas esa calidad y le solicites a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que le inscriba en el Registro Estatal de Víctimas. ¿Para qué? Para que a partir de ese momento esta víctima tenga acceso a algo que le llaman medidas de ayuda y asistencia. O sea, si esa víctima requiere atención médica, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se le dé esa atención médica, esa atención psicológica, esa rehabilitación, por ejemplo, en el caso de la gente que está lesionado. Pero ¿qué pasa? Pues no se hace, no se hace, y entonces estamos atorados porque incluso la misma Comisión de Víctimas me lo han manifestado. Sí te voy a reconocer la calidad del fallecido y de la esposa, pero de las demás familiares, hijos, no puedo, porque necesito que el Ministerio Público me diga que los hijos también son víctimas. Como que se viene haciendo el tema lento, pero es como ponerle trabas a la víctima, ¿sabes? Sí. O sea, realmente es eso, ponerle una traba a la víctima para no llegar al tema de darle medidas de compensación. Dale medidas de ayuda y asistencia en primer término y luego compénsale por el daño que ha sufrido. La comisión, ¿con qué fin se crea? ¿Desde cuándo la comisión Comisión de Víctimas, ¿no?, del Estado? ¿Con qué fin y qué debería de hacer? La Comisión de Víctimas en el Estado se crea en el 2015. ¿Es autónoma? Sí, es una comisión totalmente independiente, o sea, no depende ni de la Fiscalía ni de otra, es independiente. Pero esta comisión nace a raíz de la Ley General de Víctimas que se expide en el 2013, que impone a que todos los estados deben de tener una comisión de víctimas. Es cierto que a nivel nacional no todos los estados tienen una comisión de víctimas. Michoacán tiene una comisión de víctimas desde el 2015, que tendría que estar dando estas medidas de ayuda y asistencia a las víctimas y en su caso reparar el daño. ¿Y ya lo ha logrado? No, hasta donde yo recuerdo se solicitó, nosotros en el despacho solicitamos información a la Comisión de Víctimas el año pasado, donde le decíamos que nos
contara, cuéntanos, infórmanos, cuántas resoluciones de reparación, ya sea reparación del daño por violación de derechos humanos o compensación subsidiaria, había emitido desde el 2015 al 2020, y nos contestó que no había emitido ni una sola resolución de compensación o reparación del daño. Y hoy se entiende, porque estas víctimas solicitamos el inicio del procedimiento de compensación en enero y febrero y marzo, es decir, de enero a marzo, se les evaluó, pero no se les ha inscrito en el registro y tampoco se han emitido las resoluciones de reparación. Promovemos amparos que están ya radicados aquí en los juzgados federales, y cuando la Comisión de Víctimas rinde su informe, hay algo en términos de la ley de víctimas que se llama Comité Interdisciplinario Evaluador. Este comité es el que tiene que dar respuesta a las solicitudes de las víctimas, ya sea de medidas de ayuda o ya sea de compensación. Resulta que la Comisión de Víctimas le informa al juzgado que no existe en esta comisión este comité, y entonces es cuando entiendes por qué en tantos años no hay esas resoluciones, independientemente de que las víctimas no lo solicitan porque desconocen que tienen este derecho. Entonces nos atoramos con eso. Estamos ya nada más esperando, obviamente, las resoluciones de cada uno de los juzgados, para que pueda ya la comisión, o sea, concederles el amparo a estas víctimas y que la comisión ya tenga que resolver, porque realmente ellos ya tendrían que resolver. En términos de ley, no tendría que haberse tardado más de un mes en resolver las peticiones de las víctimas. Pero te digo que es como un todo, porque para empezar no los pueden inscribir porque desde el Ministerio Público no emitieron los acuerdos de reconocimiento de calidad de víctimas, y entonces pues no puedo hacer nada porque no tengo ese acuerdo, y hasta que el Ministerio Público no emite este acuerdo, pues acá yo no puedo hacerlo. Y luego no puedo emitirte tu resolución porque no tengo comité interdisciplinario, y que tendría que ser quien emita estas resoluciones. La Comisión de Víctimas, si no mal recuerdo, aquí en el estado tiene como 2-3 semanas que apenas instaló el comité interdisciplinario. Casi nada. Cuando llevan 5 años. ¿Con la comisión? Es una comisión que fue creada. Que no puede trabajar si no hay esa Entonces instancia. te queda como la duda de cómo ha venido trabajando una comisión que no tiene este comité, que es importante porque es quien otorga las medidas de ayuda y asistencia y es quien resuelve las compensaciones. Ok. Ya por último, ¿cuántas viudas son las que tienes ahorita? Si no mal recuerdo, son 10 viudas y 3 lesionados. Muy bien. Y preguntarte, en el caso de las viudas, sí, ¿qué es la reparación de daños que están pidiendo? Te decía, la reparación del daño incluye medidas de ayuda y asistencia de inicio, pero abarca los rubros importantes: una compensación económica, medidas de rehabilitación en caso de lesionados o que incluso que ellas necesiten de alguna asistencia médica. Y ahí en esa rehabilitación entra un tema de becas, un tema, ya sabes que la mayoría tiene hijos, entonces ahí en estas medidas... ¿Y se puede sumar los años o no? Eso no... O sea, los años que han estado en juicio, como por ejemplo, para los papás que están en juicio, de los papás que no pagan, ¿no? Pensión alimenticia, y sí se les suma, ¿no? Aquí se podría hacer esta misma suma. Aquí para el tema de la compensación económica se deben de tomar en cuenta y por eso se les hace una evaluación socioeconómica, cómo era su vida antes del hecho, cómo fue durante y cómo está haciendo después. ¿En qué has gastado? ¿O por qué? Este tema de reparación, con la reparación lo que se busca es que esta víctima, que su vida vuelva al estado que estaba anterior. Sabemos que no pasa, pero busca que en la mayoría de se compense, exactamente. O sea,
Si yo tenía un estilo de vida donde mi esposo, yo no trabajaba porque mi esposo era el único proveedor y ahora tengo que trabajar y me modificó todo este esquema, entonces esta reparación del daño lo que busca es precisamente que esas condiciones por lo menos sean similares. Okay. Entonces en la compensación, ¿cuánto gastas? ¿Cuánto percibía tu esposo? ¿Cuánto dejaste de percibir? ¿Cuánto has gastado a lo mejor en el proceso, en el juicio? Eso Gastos funerarios, tratamientos médicos, todo lo que has venido erogando como parte de este hecho que te ha cambiado obviamente todo tu estilo de vida. Ok, muchas gracias. No, de nada.